tardes a todos. Bienvenidos a Libros Monicongo. Como siempre les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho su asistencia y su complicidad, ¿no? Para con este proyecto de librería, de espacio cultural, que ya llevamos 2 años aquí en Atizapán y que estamos tratando de mantener con puertas abiertas todos los días de la semana. Entonces, pues bienvenidos, siéntanse en su casa. Bienvenido Luis Fernando. Nos da mucho gusto que estemos conociendo más pues creadores en torno a la figura del libro, en torno al objeto del libro, sobre todo de aquí de Atizapán y de la zona aledaña, ¿no? Para que también se cumpla esta idea que siempre hemos tenido nosotros de no caer en el centralismo y de pensar que todas las actividades culturales se ubican necesariamente en Ciudad de México o hasta Toluca, ¿no? Nosotros que estamos aquí en esta ubicación, pues creemos que también hace mucha falta en esta periferia tener toda esta actividad. Y bueno, pues bienvenido Luis Fernando y le paso el micrófono a Silvestre. Hola, buenas tardes. Pues reitero el agradecimiento que nos acompañen. Nosotros tenemos la idea, la propuesta de seguir comentando o conversando sobre las lecturas que realizamos y también haciendo la invitación a autores, a escritores, para que en la librería también se presenten y tener aquí sus materiales, con la idea de seguir fomentando. Y como ya lo he comentado en alguna ocasión, el año pasado en Netflix presentaron ese evento tan grotesco, que por lo menos me pareció muy grotesco, que resaltaron mucho que en Atizapán había un carnicero. Ahí pasaron hasta una serie, no sé cuántos programas tuvo esta muestra, pero nosotros lo que resaltamos es que no solamente hay este tipo de personajes, también hay muchos artistas, hay escultores, hay pintores, hay muchos lectores, también eso vale mucho resaltar, el hecho de que a veces nos han comentado que Atizapán es solamente un lugar de paso, dicen, pero no es cierto. En realidad también Atizapán tiene lugares muy importantes. Ya por ahí un compañero, un amigo de la librería, un joven historiador, empezó también a mostrar, en este caso, la iglesia de San Francisco, que ustedes han de conocer muy bien, y la parte arquitectónica, también por supuesto la parte histórica. Entonces no es solamente un lugar de paso a Atizapán, aunque sí lo es por supuesto para llegar a Nicolás Romero, a Villa de Carbón y a otros lugares, pero también hay, como les decía, un buen grupo de lectores. Nosotros poco a poco los hemos ido localizando, o ellos nos van localizando a nosotros como librería, como un espacio donde pueden también encontrar su lectura. Por eso mismo es que hacemos este trabajo de invitar a los escritores a que vengan aquí a hacer la presentación de su obra, y también estar vinculando la librería con los centros educativos que tenemos aquí mismo en Atizapán. Eso lo hemos ido realizando poco a poco. Entonces, pues no quiero extenderme más, quiero más bien aprovechar que está aquí Luis Fernando para que nos presente su obra y nos hable de lo que él crea conveniente, pues para resaltar su escritura. Entonces, bienvenido a Luis Fernando, le paso el micrófono y que nos hable acerca de su escritura. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir, a pesar de las lluvias y las condiciones climáticas. Les voy a hablar un poquito de lo que es Guerreros Celestiales. La verdad es que siempre que me invitan a hablar del libro o de la obra,
pongámoslo en la obra, siempre me preguntan que por qué una trilogía, ¿no? Y muchos pensamos que porque están de moda o porque ha sido voy a decir que un boom entre la juventud en los últimos años. La verdad es que no, ha sido más bien por acomodo y por comodidad. En realidad cuando uno empieza a escribir, uno dice, voy a escribir, a menos que sea la intención, no es de voy a escribir sobre esta complejidad, sobre este tema, voy a hacer una trilogía. En realidad creo que mucho de la obra creativa se enfoca más a contar la historia, ¿no? Responder una inquietud, responder la concepción del mundo. Roberto López Moreno, que es un escritor al que yo estimo mucho, dice que hay que recrear al mundo con las palabras, ¿no? Y muchas veces no en una forma de evasión, sino de expansión sobre este mundo que muchas veces no nos gusta. Bueno, la literatura puede ser como una expansión hacia la reflexión y las cosas que nos dejan los libros, ¿no? Que en este caso es como, no voy a decir mejorar, pero sí en el aspecto de, bueno, entras a un libro y regresas distinto, ¿no? Regresas más reflexivo, regresas nutrido y te puedes enfrentar a esta realidad de otra manera, ¿no? Quizás hasta mejor en muchas veces. Entonces, yo comencé a escribir esta historia realmente por la inquietud que me provocaba el maltrato animal, ¿no? Y mi pregunta básica fue, ¿qué pasaría si los animales pudieran dominar a los hombres, ¿no? Incluso vengarse de ellos, ¿no? Y de ahí se vino la creatividad o el camino creativo de esta historia. Ahora bien, yo también, eso es por un lado, ¿no? Responder una pregunta. Y por el otro es la imagen. Yo les reitero mucho a mis alumnos en mis talleres que todo comienza a partir de una imagen en la cabeza. Y de ahí es cosa de hacer el ejercicio mental de explorarla. Entonces, una de las imágenes fue ver, yo cuando era niño escribía pequeñas historias, dibujaba mucho, pero no me gustaban mis dibujos. Entonces yo pensaba en mi mente infantil, voy a escribir mejor las historias de estos personajes y voy a dejar que alguien las ilustre. Y dentro de esos personajes había un monito de cabeza amarilla y cuerpo verde, que de hecho está por aquí, porque me mandé a hacer una playera. Y era un personaje así como muy simpático, ¿no? Medio visco, medio demás, pero metido en una onda con animales humanizados que pudieran hablar, pensar, sentir, y siempre en una cuestión de la lucha del bien contra el mal. Eso se quedó enterrado por ahí en mi memoria, y más o menos como a los 17 años que estaba yo en la prepa, y literal les estoy hablando del siglo pasado, fue el siglo pasado, estaba yo, tuve un sueño con este personaje, y en vez de verlo así flaquito y amistoso, lo vi convertido como en una especie de Hulk, con colmillos, con luces, con músculos, y se conjuntó la imagen y la idea, y entonces pensé en rescatar a mis personajes de la infancia para crear una historia así, y este fue el resultado. La verdad es que el acomodo de la trilogía vino después, y eso ya fue por cosas pues editoriales, ¿no? Para moverlos dentro del mercado. Pero realmente se suscitó en esa inquietud, ¿no? Ver qué pasaba con los animales y esta guerra contra los hombres. Y quizá la premisa quedó en un segundo término y comencé a explorar la imagen que me sugería mi cabeza, ¿no? Y dentro de esa imagen pues rescaté a este personaje que se llama Locus, cuyo mejor amigo era un cocodrilo al que le llamé Yacaré. Y precisamente fui explorando cómo, a pesar de ser tan distintos, podíamos forjar lazos de amistad, de hermandad e incluso de amor. Entonces, bueno, aquí se los voy a presentar en estas pequeñas 2 páginas para que vean más o menos de qué van. Ellos son guerreros, vaya, la reiteración está en el título, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo es que alguien llega a ser un guerrero celestial? En este universo, el creador de este universo forja una joya que tiene toda la sabiduría del universo, y que esta joya se encarga de elegir, digamos aleatoriamente, a aquellos que van a caminar el sendero del guerrero.
Entonces ellos dos más otras personalidades van despertando estos poderes y bueno, obviamente los sabios que están más experimentados los guían para usar estos poderes para el bien o para el mal. Entonces en esta escena ellos dos se encuentran ya dentro del templo, del santuario donde están estudiando estos alumnos y se están enfrentando a dificultades. Por supuesto cada uno de estos personajes tiene sus conflictos personales, ¿no? Locus, al ser un ser ingenuo, inocente, pues es muchas veces tachado de tonto, ¿no? Lo tachan mucho de tonto, lo bulean en nuestro vocabulario citadino, y bueno, él necesita explorar y vencer esos miedos para lograr que su guerrero interior explote. Y lo mismo Yacaré. Yacaré es un personaje que tiene mucha culpa, que es un líder nato, con mucha sabiduría, pero tiene mucha culpa por todos los errores que cometió al estar en el bando equivocado, sin él saber o llegarse a imaginar lo que iba a suceder. Entonces, dentro de estas diferencias es donde ellos van a descubrir o van a tratar de resolver sus conflictos y a darse cuenta, insisto, que a pesar de las diferencias pueden forjar lazos de amistad. Yacaré se encontraba mirando al techo, recostado sobre su cama. Los cuartos donde dormían los discípulos del templo estaban hechos de piedra, conformadas por un pequeño orificio en una de las paredes, el cual servía para que la luz se filtrara hacia el interior. Había 2 bloques de concreto cubiertos con una colchoneta, cobijas y un cojín relleno de fibra que le daba suavidad y descanso a la cabeza. El cocodrilo se encontraba pensando cosas que aún no descifraba consigo mismo, cuando de pronto escuchó que alguien se acercaba por el pasillo. Quienquiera que fuese arrastraba una pierna y tardaba mucho en dar la siguiente zancada. Al cabo de unos minutos, Locus se deslizó hacia el interior del dormitorio. Estaba golpeado del rostro, le dolían las costillas y apenas podía apoyar el pie izquierdo sobre el suelo. Se sentó en su cama haciendo una mueca y emitió un quejido lastimoso. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto?, espetó Yacaré. No lo sé, dijo el Goro, hasta que lo venza. Cada mes pelean y siempre pasa lo mismo, ¿es que no te cansas? Sí, y por eso tengo que vencerlo, exclamó Locus. Eres un necio, pensó Yacaré, y durante unos momentos no se volvió a escuchar sonido alguno en la habitación. De reojo, vio que Locus se tendía sobre su cama con movimientos muy lentos y en cada flexión de su cuerpo expulsaba un gemido de dolor. ¿Por qué no fuiste hoy?, preguntó Locus, más como un reclamo que por curiosidad. El cocodrilo no respondió. ¿Eh? Porque ya me cansé de ver cómo Vermi te lastima. Te dije que me dejaras arreglar las cosas con él. No necesito que me defiendas. Ya lo sé, replicó Yacaré, pero te dije que sus técnicas no me son desconocidas. Estoy seguro de que estuvo en las tropas de Aspi. Bueno, pues pregúntaselo, dijo Locus, girándose con mucha lentitud hasta darle por completo la espalda a Yacaré. El cocodrilo suspiró. Si viene de las tropas, Locus, su nivel de pelea es superior. Pues algún día lo igualaré, gritó el Goro, y ambos guardaron silencio de inmediato por temor a que alguien los hubiese escuchado. Yacaré bajó la voz. No quiero protegerte, sé que eres muy bueno, tan solo me preocupo. Ah, sí, ¿y por qué te preocupas? No necesito que te preocupes. Yacaré no respondió. Dime, ¿por qué te preocupas? Porque eres mi amigo, dijo el reptil. Ahora había sido Locus quien se quedara sin palabras. El Goro se quiso mover al otro lado, pero el dolor en las costillas se lo impidió. Cuando la molestia se dio un poco, fue girándose lentamente hacia el reptil. ¿De verdad soy tu amigo? Yacaré guardó unos segundos de silencio. La pregunta era sincera, inocente. Suspiró. Sí, dijo por fin. Nadie me había llamado así antes, dijo el Goro. Sí, bueno, lo digo bien en serio. Crestas, exclamó exclamó Locus. Gracias, Yacaré. El cocodrilo dibujó una sonrisa en la oscuridad y al cabo de unos segundos comenzó a reír. ¿De qué te ríes?, preguntó el Goro. ¿Crestas? ¿Qué significa eso? Una cresta es un penacho y se usa para... Ya sé lo que es una cresta, pero es una expresión inusual de sorpresa. Ah, dijo Locus. Bueno, los Goros también somos inusuales, ¿eh?
Sí, ya lo veo, dijo Yacaré entre risas. El Goro lo imitó y al cabo de unos minutos cada quien estaba sonriendo desde su rincón. Tú también eres mi amigo, dijo Locus. En esta saga la verdad es que no fue mi intención nunca, les digo, hablar de literatura fantástica. Puede ser que muchos creadores sí se pongan de meta, voy a hacer una novela histórica, voy a hacer una novela sobre algún suceso, por ejemplo, los que se enfocan en novela contemporánea mexicana, voy a hablar de tal eventualidad, tal tragedia, etcétera, etcétera. Yo no, la verdad es que era más bien como explorar la historia y conocer a mis personajes. Y obviamente, aunque muchos creadores lo hacen, que es escribir a partir de un tema, a mí no se me da mucho esa tesis, me parece muy complicada para mentes muy audaces. Por ejemplo, los que se avientan, René Avilés Fávila tiene una novela maravillosa que se llama Requiem por un suicida, y él me contaba en alguna ocasión que pasó casi 10 años estudiando el tema del suicidio para poder hacer esa obra, ¿no? Y obviamente escribir sobre un tema te lleva a tomar una postura al respecto. Yo no, la verdad es que me preocupaba más por contar la historia. Y en contar la historia, pues fueron saliendo temáticas, ¿no? Una de ellas, como ya les dije, pues fue la parte de amistad, la parte de las diferencias, el amor, por supuesto. Y no el amor de pareja como tal, sino el amor fraternal entre los seres de un universo, ¿no? La guerra, la violencia, el maltrato animal. Pero no como lo conocemos o lo vemos el día de hoy. Hablábamos hace poco tú y yo de todos esos animalitos que nos rompen el corazón por tanto maltrato. No, más bien aquí yo los ponía como guerreros que realmente pudieran, por sus capacidades físicas, ser incluso superiores a los hombres, ¿no? Pero bueno, la tesis me llevó a explorar también la otra parte, ¿no? Los humanos en esta desventaja física y mental, ¿qué tanto podrían defenderse sin armas sofisticadas, ¿no? Y bueno, pues obviamente todo eso me lleva a la exploración y a indagar. Al principio yo pensé que los animales iban a tomar el protagonista del lado bueno, ¿no? Si hablamos de estereotipos del bueno y el malo, pues yo pensé que iban a estar en este extremo de blanco, negro y demás. Pero la verdad es que me fui llevando sorpresas interesantes y esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de la escritura. Saber a dónde quieres llegar, pero no saber cómo vas a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces quisieras que las situaciones fueran como tú les demandas a los personajes y en realidad lo que hay que hacer, el ejercicio de la creatividad es convertirse en una especie de observador, ¿no? ¿Qué hacen los demás y transcribirlo a las palabras? Seguirlos hacia dónde se dirigen, sus conflictos, sus personalidades, cómo entran en choque, y todo eso pues ayudarles a resolverlo uno a partir de las letras, ¿no? Y aquí fue donde me encontré a otros dos personajes que para mí son voy a decir que mis favoritos, que son Giza, que es una chica de unos 17, 18 años, y un mutante que es un lobo, ¿no? Y eso sí fue como un capricho personal de meter a un lobo porque es mi animal favorito. Pero encontré que en este personaje había muchos conflictos y aunque él es bueno, a este personaje un grupo de humanos le matan a sus padres. Entonces está muy resentido con la raza humana, pero está guiado por un buen mentor. Entonces no se deja guiar por ese resentimiento, por ese odio. Y además tiene la situación de ser compañero de vida de esta chica, ¿no? Se conocen desde niños, han crecido juntos con el mismo maestro y él conforme va creciendo se va enamorando de ella, como una especie de la bella y la bestia, ¿no? De este amor imposible, literal, entre razas que nunca podrán estar juntas, pero él siente algo más que una hermandad, ¿no? Empieza a descubrirlo conforme crece. Y ese amor que siente por Giza lo lleva un poco a conflictuarse en el aspecto de, ok, odio a los humanos, pero lo que siento por Giza me hace tambalear, ¿no? Y creo que fue uno de los personajes más interesantes en este desarrollo porque incluso en el libro 3 me permitió explorar la parte de paternidad con él, ¿no? En el tercer libro sale
un personaje que es, vamos a decir que es un niño, es un gatito, que por ahí en las tarjetas que les di aparece, Nevadito, ¿no? Que es un huérfano también como Penril, como Giza, pero también tiene este llamado de la joya, ¿no? Y no tiene otra forma de domesticarlo, de hablarle más que a través de la enseñanza de Penril, que es este lobo. Entonces Penril, dentro de su dureza, dentro de su amargura, dentro de su mal humor, empieza a descubrir a través de Nevadito que puede enseñar y puede sentir un amor genuino que le permita, como decimos, bajarle 2 rayitas a su experiencia, ¿no? o a sus sentimientos oscuros. E incluso a mí personalmente me ayudó mucho para indagar en este sentimiento de paternidad. Yo en ese entonces no era papá, pero sí me hizo como ver que podría tener estos sentimientos hacia alguien indefenso, hacia alguien que pudiera necesitar el cuidado de alguien, ¿no? Entonces, son cosas que yo no planteé o en un momento que me senté a escribir esta historia, fueron saliendo y me convertí yo también en discípulo de estos guerreros, ¿no? Pero bueno, al tratar de indagar un poco en esta relación de amor-odio, de hermandad, amor, entre el lobo Penril y Giza la humana, me encuentro por ejemplo con esta escena. Giza bajó hasta el arroyo en donde se encontraba Penril. El lobo se había convertido en un mutante alto y fuerte. Practicaba todos los días y no dejaba de exigirse a sí mismo superar la prueba del día anterior. En ese momento, vestido con un uniforme similar al de los alumnos del templo, se concentraba en ejercicios de ataque y equilibrio sobre las piedras en medio del agua, cuando de pronto, ¡hey!, exclamó la chica. El lobo perdió la concentración, se balanceó sobre una pierna y resbaló, cayendo al agua de un centón. Entre los árboles, ella se cubrió la boca soltando una risita. No te burles, dijo el lobo empapado. Se puso de pie y se sacudió el agua del cuerpo. Giza se acercó a la orilla del arroyo y cruzó los brazos a la altura del pecho. ¿Necesitas ayuda?, bromeó. No necesito ayuda, replicó Penril de mala gana. Valmik te llama, Valmik es su maestro. Valmik te llama, está preparando algo de comer. Me pidió que llevaras peces. Penril se agachó y con 2 rápidos movimientos de sus brazos extrajo 2 peces del agua que al instante dejaron de moverse por la presión que ejercían sus garras sobre ellos. El lobo se acercó a la orilla y salió. ¿No te lastimaste?, preguntó Giza sonriendo. Me desconcentraste, es todo, respondió Penril. Giza recargó su cabeza en el brazo del mutante. Sabes que estoy jugando, ¿verdad? Lo sé, dijo él con indiferencia. Entonces quita esa cara de chacal, dijo Giza revolviéndole el pelo húmedo de la cabeza. Se rió y comenzó a correr hacia la cabaña. Oye, exclamó el lobo persiguiéndola, no soy un chacal, ven aquí. A unos cuantos metros de la casa, el lobo dejó caer los peces y saltó girando en el aire hasta caer enfrente de la chica, quien emitió un gritito de sorpresa y se detuvo. El lobo la miró fijamente y la tomó con suavidad por los brazos. No soy un chacal, susurró. Sus ojos amarillos se buscaron en la mirada de Giza, que brillaba cuando ella se emocionaba por algo. Y Penril quiso oler su pelo, su cuello. No soy un chacal, repitió. Ya lo sé, dijo ella. Su voz sonó como inquieta, como si temblara, un suspiro quizá. El tiempo se detuvo un instante. Alrededor, el bosque que hablaba con su voz de maplinia, pero Penril no escuchaba. Para él solo estaban ellos dos, el silencio y sus pensamientos. Qué hermosa eres, caviló el lobo. Ya lo sé, repitió Giza, y entre risas se escabulló hacia la cabaña. ¿Qué sabes?, preguntó Penril con notorio sobresalto. Giza subió por las escaleras, abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Ya sé que no eres un chacal, dijo guiñándole un ojo. Después entró a la cabaña y se perdió en su interior. Penril meneó la cabeza hacia los lados, regresó por los peces, los sacudió para quitarles el polvo y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Bueno, ahí tienen otros de los 2 personajes. Buenas noches, qué bueno que viniste con tu familia. ¿Qué tal? Y bueno, más o menos hasta ahorita les he presentado a los personajes más importantes. Y obviamente ustedes dirán, bueno,
de pronto la inquietud es, ¿quién osó publicarte esto, no? La publicación en México es complicada y es complicada entrar a las grandes editoriales, ¿no? Digamos a las que abarcan todo el mercado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también el mercado digital ha abierto muchas puertas, ha permitido que muchas personas con un poquito de iniciativa, de creatividad, y los más afortunados un poquito de fondo para invertir, pues abran sellos editoriales y le den voz y vida a los autores que tienen algo que decir. Ya se los dijeron ahorita, ¿no? Hay muchos lectores aquí, hay muchos escritores, pero falta darles vida, falta darle apoyo, falta darle empuje a este lado del Estado de México sin caer en la capital, ¿no? Y seguramente los creativos están por ahí. Entonces, dentro de esta inquietud, yo me acuerdo que a finales del siglo pasado, literal, unos amigos y yo en ese entonces mandábamos nuestros cuentos a las revistas, impresas por supuesto, y los mandábamos en disquetes. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de esos pequeños discos de plástico que se metían en las computadoras y demás. Así mandábamos nuestros cuentos, ¿no? a las revistas, y nunca nos respondían y nunca los publicaban. Y entonces para muchachos de 18, 19 años decíamos, bueno, pues si nadie nos pela, vamos a hacer una revista nosotros, ¿no? Y teníamos la facilidad en ese entonces, por mi madre que trabajaba en internet, con mucho orgullo puedo decir que fue pionera en esos años en desarrollo de páginas web, nos dijo, bueno, compremos un dominio, hagan su revista y pues difúndanla, ¿no? Y entonces creamos una revista que se llamó El Espejo. Y prácticamente nos publicábamos a nosotros mismos, porque no era como decir, como ahora, ¿no? Que tenías redes sociales, que tenías contactos, que podías estar en varios sitios y de ahí jalar colaboradores y demás. Prácticamente era un espacio para nosotros y para nuestros amigos. Y desde ahí salió la inquietud de comenzarnos a publicar. Ellos se fueron dedicando a otras cosas en el camino y yo me di cuenta que lo que me gustaba además de la escritura era la edición de libros y revistas, y gracias a Dios ha sido el camino que me ha dado de comer muchos años. Entonces en ese trayecto yo me encuentro a un poeta español que se llama Fernando Pérez Poza, con el cual comenzamos a hacer un vínculo entre España y México, y la idea era publicar autores aquí para que se pudieran mover allá en España y viceversa. Entonces abrir como una especie de sucursal de su editorial. Pero yo me dije, no, yo no quiero ser sucursal de nadie, voy a abrir mi propio sello. Y abrimos el sello Ala de Avispa Editores. Entonces, ante esa limitante que teníamos muchos de nosotros, pues fue como la puerta que yo encontré para poder difundir mi propia obra, para poder no tener que subordinarme a criterios de otros escritores que fueran a manipular mi texto tal vez, o a cambiarlo, etcétera, sino que yo pudiera a través de este sello darlo a conocer y obviamente darle voz a otros autores, ¿no? Y bueno, por fortuna pues hemos publicado un catálogo pequeño por diversas situaciones de la vida, pero catálogo al fin, y obviamente pues darle cabida a otras personas, ¿no? Entonces, Ala de Avispa es un sello que ha estado muy metido también en la parte digital, no solamente en cuestión de publicaciones, sino también en servicios de elaboración de páginas, ya en la actualidad pues de redes sociales, y obviamente pues de decirle a la gente, aquí hay una puerta donde pueden publicar, ¿no? Donde podemos de alguna manera interactuar y no necesariamente llegar a las grandes librerías, ¿no? Que ese es otro pequeño problema del que hemos hablado aquí, Clara Silvestre y yo, que es complicado y a veces desanimante entrar a esas altas esferas de distribución, vamos a decir. Entonces, la idea obviamente pues era darle vida a otros autores, y nos enfocamos principalmente. Empezamos como libros de tipo artesanal, los cosíamos a mano. De hecho era muy primitivo el asunto, ¿no? Los imprimíamos en la casa, los cortábamos con una pequeña guillotina, y después era perforar las hojas con un pequeño taladro, ¿no? Para poderlos coser, para poderlos pegar, para poder darles una pastita más o menos decente, hasta que comenzamos a explorar la impresión ya con grandes imprentas, ¿no? O con proveedores que nos pudieran dar un resultado parecido a lo que tienen aquí en la mesa.
De ahí pues obviamente comenzamos a incursionar, pero nos dimos cuenta que una posibilidad era tanto para que el autor pudiera tener recursos manejables y nosotros poderlo apoyar, imprimir con pequeños tirajes. No como se acostumbraba hace algunos años, que eres de 1000 para arriba, ¿no? 5000 mínimo, así. No, ya darles la entrada de decir, bueno, vamos a invertir poquita lana, pero podemos sacar 100 ejemplares, 200, y empezarlos a mover por ahí. Obviamente hemos aprendido en el camino que todos en la cadena de la edición vamos a hacer nuestra parte para poder generar lo que llamamos sinergia entre todos, ¿no? Hacer un equipo real. Y esto yo lo aprendí trabajando más de una década para la Revista Nacional de Alcohólicos Anónimos. Aunque Alcohólicos Anónimos tiene su objetivo, sí tiene su parte como empresa editorial, que distribuye sus libros, su literatura dentro de la comunidad, pero para eso emplea gente especializada. Afortunadamente me tomaron en cuenta todos estos años para trabajar con la revista, y lo que hacíamos era hacer sinergia desde el departamento editorial con la oficina, con la junta directiva, y así ir subiendo con la comunidad, con los compañeros, con los proveedores, y saber que entre todos podíamos hacer el objetivo principal, que era transmitir el mensaje a través de las publicaciones. Entonces yo me traje ese principio a la de avispa para decir, bueno, no nada más se necesita que el autor escriba el libro, porque muchos autores nos sentamos con la mira de que pues, ya publiqué, ya te lo mandé, tú inviertes, tú distribuyes y a mí me presentas. No funciona así, ¿no? La verdad es que a menos que seamos un autor reconocido, etcétera, bueno o malo como quieran, pero vendible al fin de cuentas, podíamos nosotros aspirar a eso, de que nos manejaran y nosotros nada más ser la estrella del asunto, ¿no? Nos dimos cuenta que teníamos que trabajar de la mano con nuestros proveedores, y dentro de los cuales estaban los libreros, ¿no? Y lo hemos hablado aquí recientemente que nos conocimos, todos formamos parte de la cadena principal, que el objetivo es llevar un libro a las manos de un lector, que más gente se interese en la lectura, y que obviamente muchos artistas o muchos creativos de las letras puedan en su momento sacar su obra adelante, ¿no? Porque sabemos que hay mucho talento alrededor, pero que quizá no tienen los medios para invertir en grandes tirajes, en grandes cosas, pero sí de poquito a poquito ir llegando por sectores diferentes a lo que estamos acostumbrados, que son grandes librerías, grandes presentaciones, y saber que muchos quizá no van a llegar, pero al menos sí acariciar un poquito el decir que la gente me conozca, ¿no? A nivel local, a nivel municipal, y de ahí ir creciendo un poquito. Sí. Entonces, de cierta manera, no basta con el hecho de haber estudiado, se puede decir como que filosofía y letras, como para poder imprimir un libro con base a una anécdota singular. En mi experiencia no, fíjate que a mí, yo no pude terminar, por ejemplo, la carrera. Me tuve que abrir paso laboralmente, empecé a trabajar a los 19 años, estudiando y lo que tú quieras, pero no pude terminar una carrera en ese momento, y lo que me dio más el empuje fue, por un lado, la experiencia vivida, la experiencia humana, y hablo desde alegrías, dolores y etcétera, y también la experiencia laboral, ¿no? Más bien ahí fue como yo, y te hablo meramente de mi experiencia personal, yo ahí me di cuenta que podía abrirle paso a mi gente, a mis pequeños autores, a través de eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos tirando a ir a escuelas, en librerías locales, y a partir de ahí irnos dando a conocer, ¿no? Entonces, creo que no basta muchas veces con estudiar, no por nosotros, porque allá afuera hay mucha competencia. Ahora con el Inter, ¿cómo cuántos años tienes más o menos? 33. Te ves más joven. Gracias. Muchos de nosotros ya nos enfrentamos al aspecto de internet, cosa que no había hace unos 20 años con tanta competencia. Ahorita ya son mucha gente la que escribe, ya son muchas plataformas las que te dan salida. Desafortunadamente para mí nos estamos enfrentando a esta situación de la inteligencia artificial, que todavía estamos, algunos como yo, muy renuentes a entrarle a esa parte, pero sí notamos que tenemos mucha competencia. Entonces, tal vez el enfoque que tenemos que darle no es
convertirnos en un Stephen King, en una Rowling, en una cosa por el estilo, no porque no se pueda, pero sí al menos decir, nivelar mis expectativas y bueno, si me catapultó en el camino, pues excelente, ¿no? Yo qué más quisiera que algunos de estos autores despuntara, o por qué no decirlo yo mismo también, porque soy escritor, pero mientras con lo que tenemos a la mano, mi madre siempre me dijo, haz lo que quieres con lo que tengas. Bueno o malo, pero sácalo, ya después lo mejoras, ya después le inviertes, pero si ahorita tienes para hacer tal o cual cosa, hazlo, no te quedes con las ganas, porque eso también viene mucho de mi familia postergaba mucho, y en ese postergar, por ejemplo, mi padre pues adelantó al otro lado del sol, ¿no? Mi padre falleció con muchos planes en la cabeza por postergar, y algo que me dijo mi madre es no postergues, hazlo con lo que tengas a la mano, y sobre eso es como nos hemos hecho camino. Obviamente con muchos errores porque nadie nos enseña, pero sabemos a veces que no es suficiente, que hay que hacer mucha labor. Todo esto que muchos autores esperarían que es la mercadotecnia, la difusión, pues hay que hacerlo también nosotros, desde nuestras páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter, empezar a difundir, empezar a jalar gente, empezar a jalar círculo y de ahí expandir, ¿no? Yo me muevo mucho en el gremio musical, aunque yo ya no soy músico de forma, pero sabemos, aquí hay un amigo músico y sabemos que nos tenemos que apoyar como comprando nuestros discos, comprando nuestro material para que sigas produciendo lo tuyo, ¿no? Y de esa manera puedas tener fondos para sacar otro libro, para sacar otro disco y que nos sigamos conociendo y nos sigamos ayudando. Suena como muy idealista, pero sí lo hemos logrado hacer en pequeños sectores de apoyarnos y salir adelante. Y esa es una de las mentalidades que me ha permitido seguir en pie, por muy difícil que es el camino, ¿sabes? Entonces, bueno, es parte de la experiencia en esta cuestión editorial. Y todo esto vino por decir, bueno, ¿quién me va a publicar toda esta saga? Pues lo voy a hacer yo a mi modo y con el camino que tengo. No sé si eso responda más o menos tu pregunta. Sí, claro, claro que sí. ¿Quieres decir algo? Sí, no, pues que... bueno, sí, es que detonas muchas inquietudes que nosotros tenemos como con el trabajo con la librería y con el trabajo con los libros. Tocas muchas facetas. Con cierta frecuencia llegan jóvenes, llegan personas en general con la inquietud de que tienen algunos textos ya escritos, que están trabajando, y luego nos preguntan, bueno, ¿y cómo le haríamos para publicar? Entonces, estamos viendo, bueno, me parece que tú ya has estado caminando hacia lo que muchos de ellos se han estado planteando, y sí es cierto, hay mucho trabajo realizándose, mucho trabajo realizado y mucha dificultad para entrar al mercado editorial, porque por supuesto que ven la vida de Rowling, multimillonaria, pero ven la vida de otros autores que ven sus libros en las librerías, y algunos que escriben quisieran tener ese tipo de... Homero habla en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que por qué escribe, bueno, por la fama. O sea, la fama dice tal, hasta Cortázar utiliza el personaje de la fama. Pero sí, luego sí quieren ser, encontrar cómo ser publicados. Y te estás dando la clave que muchos andan buscando. ¿Cómo? Pues hagámoslo nosotros. O sea, nosotros también como librería o como libreros, también decimos, bueno, ¿y cómo le hacemos? No nos apadrina nadie, no tenemos padrinos. ¿Cómo le hacemos? Lancemos, hagamos la propuesta nosotros y aquí estamos. Por eso el espacio, por nosotros como librería. Porque nosotros dijimos, hay que hacerlo. No hay que esperar que alguien nos dé el espacio, nosotros hay que buscar el espacio. Entonces igual, qué interesante que coincidamos en que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo, porque si vamos a estar esperando, digo, ya que se abre el espacio como librería, hay amigos editores y hay amigos distribuidores que están esperando tener sus libros en la librería.
Entonces es un trabajo que también es muy arduo, muy dificultoso, etcétera. Sí, claro, porque lo que tenemos que hacer es realizar más ventas, sacar para la renta, sacar para los compromisos cotidianos. Pero si vamos a estar esperando a ver si se logra, nosotros lo que hacemos es, hicimos como bien tú lo comentas, y qué bueno que lo comentes, porque nos damos cuenta que es necesario aventarse. Quien quiera aprender a nadar, que se aviente al río o al agua. Tal vez se ahogue, tal vez no, pero si no practica la natación no va a aprender. Entonces tú lo demuestras con... Aquí está tu producción. Y yo de veras que admiro esto, porque igual el hecho de rescatar esta obra, por ejemplo, me llama la atención, porque estuve investigando a Miray López y digo, oye, pues un autor que en varios sentidos le pisa los talones a Freud y nadie lo tiene, y tú haces el trabajo de publicarlo. Al maestro Roberto López Moreno lo veo publicado por otras 10 pequeñas editoriales, no grandes. El maestro Roberto López lo publican algunos que lo conocen, algunos de sus amigos. Tenemos amigos comunes inclusive. Entonces llama la atención cómo este tipo de trabajo se haga de este modo, casi con las manos y con las uñas. Y es bien interesante porque nosotros también venimos de trabajar con los libros en el tianguis, en los tianguis, en las librerías, y todo eso muchos jóvenes o personas que se dedican a los libros y a la escritura lo agradecen. Seguramente lo que vamos a hacer dentro de poco, el estar seguir yendo a las escuelas, seguir yendo a trabajar con ellos, con los lectores, porque el año pasado estuvimos en la Fidel Velázquez, llevamos a un joven editor con su joven escritora también, y platicamos ahí, o platicaron ellos con los lectores que no conocen su obra, pero que agradecían, porque en la Fidel Velázquez hay la carrera de diseño en general, y hay algunos que quieren diseñar libros. Terminan la carrera y no saben qué hacer, porque no tienen las herramientas, que no tienen la experiencia. Con este ejemplo que tú pones, es bien interesante, porque les podemos decir, ahí está, ¿cómo de que no? Sí se puede. Es decir, no estés esperando que te contrate McGraw-Hill, Prentice Hall, Planeta, Random House. No esperes a que te contraten. ¿Por qué? Océano, porque ellos también tienen mucha presión. O sea, ellos tienen que realizar muchas ventas para poder contratar a buenos diseñadores, editores y demás, correctores de estilo. Pero tu ejemplo es muy valioso para que otros, muchos más que puedan saberlo, que puedan aventar o que necesiten aventarse al ruedo, vean que no estén esperando a ver, pues que me contrate X sello, ya, porque ya tiene a muchos autores que yo quiero ser como ellos. Bueno, pues a ver, lánzate como Luis Fernando, o sea, a ver, hazlo, es decir, no estés esperando a que la fama te caiga y te eleve, no, hazlo tú por ti. Entonces me parece muy interesante tu plática, tu punto de vista, tu perspectiva, porque es muy valiosa. Es decir, Atizapán, ¿cuántos habitantes tiene? No, pues cerca de 400,000 o 500,000. ¿Cuántos tiene Nicolás Romero? ¿Cuántos tiene Coquitlán? ¿Cuántos tiene Quilotzingo y Villa del Carbón? Bueno, con esa población hay muchos que quieren encontrar una buena lectura, o sea, una buena escritura. Hace falta mucho más trabajo, claro que sí, pero tenemos que realizarla nosotros, a los que nos interesa que se conozcan los libros, la escritura, la fantasía, etc. Pero si nos quedamos esperando a que nos vengan a invitar las instituciones,
a que llevemos autores y nos quedamos esperando a que nos inviten, no va a suceder. Dentro de las escuelas hay muchos que están esperando, segurito, lo digo por experiencia, que vaya Luis Fernando y que les platique lo que está haciendo. Es seguro. Cuando vaya y dé la plática va a decir, ah, caramba, oye, sí se puede, es decir, sí es necesario salir a hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí como librería lo estamos viendo. Llegan muchos libros muy buenos de parte de muchos que no los han leído. ¿Cómo se deshacen de los libros? Pero curiosamente, bueno, porque no son de ellos, los heredaron, no sabemos cómo les llegó, pero vienen a la librería y dicen, oiga, le vendo tales libros. Hacemos trueque, los adquirimos de 1000, bueno, ya están aquí. Pero luego llegan lectores. Llegan los lectores y empiezan a ver el acervo de la librería y se quedan maravillados. Dicen, oye, tienes unas joyas. Son ellos los que lo están diciendo, no nosotros. Son ellos los que le dan el valor al acervo. Dicen, tienes materiales increíbles. Entonces se va corriendo la voz, se disemina la información y empiezan a llegar más lectores. No han llegado todavía cientos o miles, pero lo vemos de manera cotidiana, que muy seguramente están esperando a saber de tu escritura y de tu forma de trabajar, que me parece muy interesante. Ya no quiero seguir acaparando el micrófono. Seguramente hay quieren seguir algún punto de vista. Muchas gracias. Sí. Disculpa, a lo mejor esto ya te lo preguntaron, ¿no? Pero ¿por qué le pusiste guerreros celestiales? La verdad es que de pronto la cuestión de los nombres es... Mira, déjame empezar desde los personajes. Hay algunos personajes que por sus características puede ser que sí los nombre con algo parecido. Si alcanzas a ver en una de las portadas hay un cocodrilo. El cocodrilo se llama yacaré. Y yo lo escuché en un documental de National Geographic o algo por el estilo. Una especie de cocodrilo que iba por ahí y decían, allá va un yacaré. Yo dije, ese nombre está padrísimo, lo quiero para mi personaje. Y lo agarré. Hay otros que vienen más como de inspiración, ¿sabes? Estás escribiendo y de pronto Roberto López decía, hay que renombrar el mundo, hay que inventar palabras nuevas. Y yo eso me lo quedé muy grabado. Salen de pronto los nombres. Y a veces el nombre de la historia llega hasta el final. Creo que en algún momento cuando empezaba yo a trabajar con estos personajes, digámoslo, son personajes que pueden sacar poderes con sus manos, leer la mente, teletransportarse, cosas de ese estilo que vemos mucho en el anime y ese tipo de cosas. Me surgió la palabra que tenía que ver con algo celestial. Y bueno, de ahí obviamente son guerreros, pues son guerreros celestiales. Pero más allá de eso, al ir narrando, me encontré también que eran guerreros que trascendían la muerte, que podían pasar a otro plano, como los caballeros Jedi de Star Wars, y materializarse de alguna otra manera. Y eso es el concepto de guerreros celestiales que a fin de cuentas trabajé. Por eso salió el nombre, porque además al ser un universo para mí tan complejo, que sigo escribiendo y sigo expandiendo hasta la fecha, necesitaba yo un nombre corto que al menos tratara de sonar amigable, ¿no? Y lo que me vibró más fue Guerreros Celestiales, no le busques, ¿no? Y eso fue como se quedó. Dije, pues sí, el nombre sigue, persiste, pues así se llamará esta historia. De ahí surgió. Entonces, de cierta manera, sería como Lulu de No puedo atravesarlo, estamos grabando. Ve tú, le dices a Matías, dame un pan. Pues no, la verdad es que ahí estamos hablando más de terror cósmico. Ahí va con papá. Es que se me atravesó el sofá. O sea, el nombre es muy singular. Era la idea que se pegara un poquito, al menos
aunque hay nombres muy complejos dentro de este universo, o nombres raros o palabras raras, la idea es que lo relacionaran rápidamente con guerreros celestiales, ¿no? O cualquier cosa guerreros celestiales pudiera por ahí quedarse grabado, al menos el título principal, y ya de ahí pues desenvolverse a todo lo que se va ramificando en este universo, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer? Les comentaba yo al principio que hay una imagen inspiracional de mi infancia, que era un guerrero transformado en un ser muy poderoso, y la inquietud, si te das cuenta, muchos son animales humanizados, y la inquietud era, me gustan mucho los animales, y la inquietud era, ¿qué pasaría si en un universo los animales pudieran dominar y desquitarse de los humanos? Y de ahí vino la idea, y de ahí vino explorar la imagen que tenía yo en mi cabeza y ver qué hacían los personajes y seguirlos, un poco como cuando estás viendo la tele, la película y demás, que sigues al personaje, no sabes para dónde vas, y es un poco como muy intuitivo el trabajo. Entonces eso fue lo que me llevó de pronto a crear esta parte. Y cosa curiosa, la creación literaria también se da de una manera caótica. Creo yo que muchas veces hasta en la parte humana tenemos que ir del caos al orden. Y en ese caos hay mucho dolor, hay mucha transformación y mucha trascendencia. Entonces, yo por ejemplo aquí ves 1, 2, 3. Yo en realidad comencé a escribir esta historia por el libro 2. Y siempre les pongo de reto, ustedes pueden empezar a escribir, a leer esta saga desde el libro 2. No necesitan el 1 es como una precuela. Aviéntense el reto de empezar por el libro 2 y hacia el 3 y ya después regresar al 1. Yo en este transcurso me di cuenta que el villano, que era un león, dije que mejor ser un villano de los animales, pues se trae de la selva, no un león. Y un león negro porque el negro es maldad, ¿no? Jugando un poco con el estereotipo. Me di cuenta que tenía yo un personaje ahí muy interesante, al menos para mí, del cual quería yo explorar por qué se había transformado en un ser malévolo. Y entonces me di la tarea de escribir el primer libro. Yo llevo trabajando esto desde que tenía 17, ahorita tengo 43, entonces imagínate desde cuándo viene la inquietud. Y me costó mucho indagar en esta parte porque no es sencillo explorar el lado oscuro. Finalmente son personajes, pero hay que explorar el lado oscuro que muchas veces no nos gusta y que a veces habita en nosotros mismos para poder darle vida a estos personajes. Y resultó para mí al menos ser uno de los personajes más atractivos e inquietantes, al menos en mi búsqueda, ¿sabes? Y por ahí me fui en este orden o en este caos para llegar a este pequeño orden. Y yo quiero cerrar al menos lo de Guerreros Celestiales presentándoles precisamente a este león oscuro que se llama Valiak. Valiak es un ser que ha sido se ha dejado envolver por emociones negativas que lo han llevado precisamente a dominar al ser humano, pero también a aniquilar a todos ellos que están en su contra, como un dictador, básicamente, tratando de manera inconsciente de reflejar un poco la cultura latinoamericana a la que nos hemos visto envueltos desde hace muchos años, que es este hambre de poder que tienen aquellos que están en esa esfera. Entonces, Valiak se deja llevar por eso, se queda cegado su corazón, pero también de pronto hay conflicto en él, ¿no? Él peleó contra su maestro, intentó destruirlo, y sin embargo en esta escena dejo yo entrever que quizá, posiblemente, detrás de toda esa maldad haya todavía un poquito de luz en su personalidad, ¿no? Fangor era un desierto lúgubre cubierto de nubes negras. El galopar siniestro del viento se escuchaba como un canto de caverna, y en diversos sitios había lagunas de lava hirviente. Cerca de la costa de azufre y de las montañas sombrías estaba ubicada la fortaleza de la Legión Mutante. Ahí, bajo las tinieblas de un profundo salón, Valiak se encontraba sentado en su trono, soberbio y erguido, con el rostro endurecido por los años y las cicatrices. El león oscuro sostenía una copa de oro. De pronto percibió un disturbio en la energía. Sintió como si le hubieran clavado una espada en el vientre. El felino abrió sus párpados y 2 ojos amarillos se descubrieron ante la noche eterna de la región. Valiak hizo un gesto doloroso, se inclinó hacia adelante y dejó caer la copa al suelo. El sonido metálico rezumbó hasta que el cáliz se detuvo en algún punto del salón.
pero Valiant algo había sentido, algo acababa de ocurrir, un cambio que no tenía regreso. El león oscuro miró hacia arriba, hacia una ventana que se descubría en la parte alta del lugar y pensó en su maestro. Valmik, susurró, y una lágrima se desprendió de su rostro, cayendo en el suelo y haciendo que su eco resonara en la oscuridad. Muchas gracias por haberme acompañado. Cualquier cosa estoy para servirles, dudas, inquietudes, lo que sea, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues te felicito mucho por todo el trabajo que has realizado. Nos falta leerlos. Sí, yo lo comencé, como dices, con el tomo 1, pero me falta continuar. Sí está, pues, muy interesante. Ya después de tu plática, ahora sí me dan muchas ganas de entrarle más de lleno, he de confesarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, aprovechen que aquí está Luis Fernando para que puedan hacerla. Perdón, bueno, a lo mejor está fuera del tema, pero ¿crees en la magia? Voy a decir que creo en los milagros, eso sí. Yo de creencias creo más en Cristo, pero bueno, no se me nota porque soy muy rebelde. Pero creo en los milagros porque los he sentido, porque los he visto. He visto a mi mamá curarse de una enfermedad mortal. Yo, gracias a personas que compartían mi problemática, pude librar el alcoholismo y las adicciones. Entonces creo en los milagros. He visto gente que sale de la oscuridad. En eso sí creo. Y creo que en eso hay magia, si me permites la palabra, ¿no? Creo que en eso hay magia. Entonces, bueno, ¿fuiste adicto? Sí, yo de hecho tuve problemas en mi juventud con el alcohol principalmente. Yo era de los jóvenes que pensaba que a través de las vivencias extremas podía uno crear, ¿no? Tenía la creencia de los viejos, ¿cómo se llaman? Los poetas malditos, ¿no? Que a través de toda esta exploración uno se inspiraba y podía aventurarse a crear. Sí es cierto que escribí muchas cosas en esos años jóvenes, pero también es que me causó muchos problemas, ¿no? Incluso un intento de suicidio. Cuando yo logré dejarlo con ayuda de gente que compartía mi problemática, comencé a darme cuenta que tenía mayor capacidad de crear. Y realmente toda esta saga se creó después de eso. O sea, ya tenía yo la idea, ya tenía yo la inquietud, ya la venía elaborando. Pero el lograr disciplinarme con la mente lúcida, sobria, sin complicaciones y con un programa de vida, me permitió al menos enfocar mis esfuerzos en diferentes áreas. Una de ellas fue la creativa. Entonces también se volvió parte de una catarsis, ¿sabes? Mucho de ese caos lo fui convirtiendo, no nada más en esto, en otras historias. Pero sin duda mi personalidad sigue siendo así. Yo hasta la fecha trato de mantenerme, como decimos, un día a la vez para no volver a consumir. Bueno, a veces no es tarea fácil, pero vale la pena, sin lugar a dudas. Y no me da pena decirlo porque es parte de mi experiencia, ¿no? Y es parte de lo que hoy me hace el hombre que estoy tratando de llegar a ser. ¿Es el primer libro que has escrito o ya tienes algo? Nada, No, fíjate que tengo algunos otros. Tengo aquí una novelita que se llama Viajeros en el Umbral, que fue mi primera novela publicada. Es más como un experimento filosófico de un personaje que va en un mundo agonizante a través de la autopista buscando una gran montaña por una promesa que se hizo en su juventud, y me sirvió para reflexionar sobre lo que es la relación escritor-personaje, porque él se da cuenta que puede conectar en esa montaña al que fue su creador, al que está tratando de escribir su historia. Entonces, pues de ahí me sirvió como reflexión para ese asunto. Pero sin duda la que me ha dejado más trabajo, más alegrías, más lágrimas también, han sido Guerreros Celestiales. Pero ha valido la pena. ¿Has hecho algún libro referente a lo que ha sido magia, brujería, hechiceros o algo así? No, la verdad que no me meto mucho en la temática. Generalmente yo me pongo a buscar la historia. Si en esa historia sale, bueno, aquí hay un hechicero, pero está así como en un segundo término. Aquí hay gente malvada que usa la magia o la energía, digámoslo propiamente dicho. Pues sí, sin duda lo usa para sus bienes, sus fines personales, ¿no? Egoístas.
pero hasta ahí, no busco indagar en cosas así. La oscuridad la exploro pues obviamente porque yo creo en mi propia oscuridad, ¿no? Porque la experimenté en ese mundo de adicciones y porque me sirvió para decir no quiero regresar a eso, pero la acepto en mi corazón porque sé que está ahí, y también creo que a partir de la oscuridad se pueden crear cosas luminosas, entonces me aferro también un poco a esa parte. Muchas gracias. Ok, entonces estás de acuerdo que vas al paralelo conforme la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿me puedes dar tu perspectiva acerca de si crees en Dios o algo así? Sí, yo creo en Cristo, o sea, yo hace unos años me convertí, por estos milagros que les comparto, yo acepté y dije, pues yo voy a creer en esto, no creo en Dios, creo que alguien más grande me puso en el camino a toda esta gente que me ayudó con mi adicción para trascenderla. Entonces, yo creo que no nada más somos materia, ¿no? Decía el maestro Yoda en Star Wars, somos seres luminosos. Yo creo un poco en esa parte, ¿no? Entonces, trato un poco de también, yo perdí a mi padre ya hace muchos años, me gusta pensar que está en un lugar mejor, ¿no? Y aferrarme, y eso me da esperanza a final de cuentas. Entonces, eso me hace conectar un poco con la parte espiritual, ¿no? Y yo me gusta llamarle Dios así, sin prejuicios, sin nada por el estilo. Entonces, sí, yo al menos sí me considero creyente. Bueno, decías que te considerabas rebelde o que eres rebelde y crees en Cristo. Pues Cristo fue un rebelde justamente, ¿no? Sí, definitivamente, pero bueno, yo me refiero a la cuestión que hay mucha gente que sí se alinea, ¿no? Y yo he sido un hijo muy rebelde. Pero bueno, a base de los golpes, digamos, pues uno va tratando de aprender, ¿no? Al menos ya no equivocarse tanto como antes. Disculpa, a lo mejor esto va muy fuera del tema, pero ¿crees algo acerca de lo que es la Wicca, la brujería y algo así? No, alguna vez indagué en cosas así, pero a mí personalmente no me dejó nada bueno. Porque como lo mezclaba mucho con mi alcoholismo y mis adicciones, me llevó a hundirme en el abismo. Entonces, ¿A qué te refieres con que lo mezclabas? O sea, que en algún momento lo llegaste a practicar. Sí, o de qué manera lo visibilizaba respecto a tu perspectiva. leía, por ejemplo, leía mucho, y mucha de esa filosofía me la apropiaba para mí, ¿no? Y me escudaba mucho porque, bueno, yo hasta la fecha sigo siendo metalero, me gusta mucho la música metalera, y ahí se presta mucho para andar de bluff, el diablo y cosas así oscuras, y al paso de los años te das cuenta que no tienen una cosa que ver con la otra, ¿no? Al menos para mí. Pero por ese bluff, pues yo me metí a leer cosas oscuras que a final de cuentas no me dejaron, ¿no? Las conocí, pero hasta ahí. ¿En algún momento llegaste a hacer como algún tipo de ritual o algo así? No, nada más pura lectura. Pura lectura. Pura lectura porque también me da miedo. O sea, Entonces, de cierta manera, ¿qué fue lo que te dio hincapié a enjugar la situación? a convertirme al lado bueno, dice. Puedes decir de manera literal. Mi fondo de sufrimiento. O sea, los problemas que me había causado el alcohol. Yo no fui de esas personas que estuvieran tiradas en la calle, que fueran vagabundos, nada de eso, por favor. Nunca he caído en la cárcel, gracias a Dios, nunca choqué carros, nunca me pasó nada de eso, que a muchos alcohólicos sí les sucede. Pero el vacío que yo tenía en mi vida, la pérdida de sentido sobre la existencia y toda la tristeza que había yo recabado durante los años, me llevó a tocar fondo emocional y a decir, mundo, necesito ayuda, necesito que me ayuden. Y a través de ahí pues comenzar primero a aceptar que tenía un problema y ya después tener la disposición de trabajar hasta el día de hoy conmigo mismo. Y me sigo equivocando muchísimo, pero vale la pena, al menos para mí ha valido la pena inclinarme hacia la luz. Pero como les dije hace un momento, no niego mi lado oscuro porque está ahí, pero ahora lo uso para tratar de crear, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue tu primera literatura acerca de...? Vaya, ¿Cómo fue, vaya, que empezaste a escribir? exactamente, ¿qué te motivó? ¿Qué te inspiró? ¿O Pues- cuál fue tu primer libro que leíste para acabar de decir, güey, mi literatura es... Ah, es lo pues, mío"? lo mío, fíjate que yo fui hijo de padres lectores, tenían una biblioteca muy grande, pero a mí no me gustaba leer. Y un día, un amigo me presentó la película de Jim Morrison que se llama The Doors, la vida de Jim Morrison, de Oliver Stone, y quedé fascinado con el personaje. Habré tenido yo unos 15, 16 años. Quedé fascinado con el personaje
Y entonces mis papás iban mucho a las librerías de viejo que hay en el centro, ustedes las han de ubicar. Y un día fui con ellos y me perdí entre los pasillos y me encontré la biografía de Jim. Entonces la empecé a leer. Y hasta mis padres se llaman, ¿te vas a llevar un libro tú? Sí, quiero leer la vida de Jim Morrison. Y entonces me di cuenta que Jim escribía, que Jim leía, que Jim tenía muchas inquietudes y obviamente empecé a leer sus autores favoritos, empecé a comentarlos con mis padres me recomendaban libros y en ese inter, porque también siempre he sido muy solitario y una manera de sacar mis inquietudes pues fue la escritura. Y en algún momento me di cuenta y dije, esto me gusta, voy a seguir explorando, voy a seguir aprendiendo y sobre eso se basó, empezar a escribir reflexiones, nada más. Hasta que un día dije, me quiero dedicar a esto. Entonces de cierta forma, la escritura, al igual que la literatura fue como un subterfugio para ti. Pues al menos fue una salida, ¿sabes? Un punto de, ¿cómo le llaman por ahí? Un puerto seguro al cual asirme. Porque obviamente yo en mis años de juventud no me sentía que perteneciera a ningún lugar y la literatura me daba un espacio para ser yo mismo, la escritura también. Y entonces por ahí me fui sintiendo identificado, viendo personajes que sufrían las mismas inquietudes que yo, lectores que tenían las mismas inquietudes que yo. Les comentaba hace un momento de el círculo de amigos con el cual hicimos una revista, pues éramos solitarios, éramos en cada una de nuestras escuelas los que no éramos populares, los que no teníamos novia, los ñoños, los rebeldes. Entonces como que éramos así. Encontramos un punto de escape sano, de creatividad, de comenzar a escribir nuestras inquietudes y compartirlas entre nosotros. Entonces, obviamente si eso lo llevo a lo largo de mi vida, más las adicciones, más los dolores, más las pérdidas, más las alegrías, pues obviamente que ha valido la pena, ¿no? Y sigue siendo un punto de aterrizaje sano para mí. Porque en el momento que yo estoy escribiendo, no estoy pensando si se va a publicar, ¿sabes? No estoy pensando si va a llegar a mucha gente. Me estoy contando yo la historia. Y el simple acto de hacerlo, de disfrutarlo, me hace estar en armonía con un mundo que muchas veces me desagrada, que es el que nos rodea. Pero me hace estar bien con ese mundo. Y también cuando leo, porque obviamente despierta mi imaginación, porque me saca de las preocupaciones, porque tengo gente que lee a mi alrededor, mi mujer que está ahí también lee, compartimos libros, reflexiones, divagaciones. Entonces, claro que me mete en un canal positivo, si me permites la palabra. Entonces siempre ha sido un puerto seguro esa parte. Y yo por eso siempre digo, bueno, si no les gusta leer, busquen qué inquietudes, qué artista, qué temática te gusta y comienza a leer por ahí, ¿no? Comienza a explorar y si te gusta escribir, pues no lo dejes. Sigue preparándote, no te limites y pues bueno, a donde te lleve la vida con la inquietud, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que el hecho de haber visto como nos comentabas, la película, haber visto la biografía, ¿tú qué piensas que fue casualidad o destino? Más que nada, pues igual tu detonante, ¿no? O sea, imagino que en alguna parte de la temática acerca de la vida de Doors, Y luego llegar a la librería y ver la biografía, ¿tú qué piensas que haya sido? ¿cuál fue tu detonante? Tengo un poco de sentimientos encontrados porque yo no creo que traigamos... Yo creo que Dios o esa fuerza nos da la libertad de escoger el camino, ¿no? O sea, la oportunidad está ahí. Tal vez si no me hubiera vibrado Jim, pues ahí queda, como otra película más. Pero algo en él vi, más allá de la loquera y el rock and roll y todo este tipo de cosas, algo en él me enganchó para comenzar la búsqueda. Entonces yo pienso, no creo en las casualidades, pero sí pienso también que uno decide, que el universo te pone la oportunidad y ya tú dices, pues ahí está, ¿no? Entonces, vamos a decir que es más destino que casualidad. Pero uno también toma decisiones. He estado muchas veces a punto de renunciar y sin embargo sigo adelante escribiendo y viendo este mundo editorial del cual ya les conté también. Entonces, destino no, pues creo que uno lo va construyendo a lo largo del camino. Porque podría haber sido destino mi mundo de adicciones, pero decidí pedir ayuda y decidí cambiar el rumbo. Entonces, pues uno también se lo va construyendo. Sí, además yo creo que uno es el personaje que se proyecta de manera masiva
en el caso de cualquier tipo de inspiración, ¿no? que podamos tener. Una cosa es el icono, una cosa es esa imagen que se proyecta de manera masiva, y otra muy diferente es la dimensión humana de la persona que detona esa imagen que se proyecta de manera masiva. Ahora, por ejemplo, él ha mencionado dos grandes figuras, ¿no? En diferentes momentos históricos, y que ambas figuras se ven como un emblema de la rebeldía en algún momento y desde cierto ángulo, no siempre, ¿no? Pero desde cierto ángulo. En un momento dado Cristo, o lo que conocemos como el Cristo, y en otro momento pues una figura tan polémica y tan fuerte como Jim Morrison, que mucha gente a lo mejor desconoce toda la complejidad de la dimensión humana de estos personajes, ¿no? Porque tiene su dimensión humana, y yo creo que cuando realmente te clavas, cuando realmente estudias y analizas e investigas por tu cuenta, por una propia inquietud tuya, cambia mucho ese ángulo, que a lo mejor en un momento dado entras desde el ángulo comercial o desde el ángulo masivo, pero si tú te involucras, si tú te das a la tarea de investigarlo, puedes encontrar que es mucho más rico, ¿no? que solo una estampa. Sí, bueno, de cierta manera a mí, una de las perspectivas de persona que me conmovió también esta parte de cultura, no en singular, pero pues sí fue, por ejemplo, Charles Manson, acerca de que, pues bueno, la gente especula que literal, de cierta forma, él fue un homicida, cuando la verdad es de que no. O sea, si te pones a indagar acerca de su perspectiva de vida, te puedes dar cuenta que él fue, sí, o sea, fue un gran compositor musical. Pues bueno, a mí en lo personal, pues bueno, también me interesa bastante el hecho de andar indagando en ese hecho. Entonces es que al maestro les damos como que ciertas cuestiones, porque nos conmueve, vaya, claro, conocer acerca de la tomata. ¿Cómo te sientes acerca de haber escrito, por ejemplo, ya los libros? ¿Cuál es tu referencia al haber escrito ya los libros que ya tienes y la trilogía con? La verdad es que poner el punto final es como muy liberador, pero también al momento de hacerlo es como de chispas, ya se acabó la aventura, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero siempre, o sea, yo cuando estaba terminando el libro pensaba, ¿y qué va a hacer cuando lo termine? ¿Qué otra cosa, qué otra inquietud? Igual se me acaba ahí, ¿no? Como muchos autores que de pronto escriben dos buenos libros. Voy a usar la comparativa con Juan Rulfo, que nada que ver conmigo, pero me refiero, escribió dos libros y se acabó, ¿no? Como él dice por ahí, los fantasmas ya no le hablaron, las voces apagaron, o algo así decía en una entrevista. Pero bueno, me di cuenta afortunadamente que seguía teniendo inquietudes, que la necesidad de escribir continuaba, entonces comencé a escribir otras historias y seguí indagando en este universo que me gusta explorar, ¿no? Realmente ha sido el camino de la vida que yo he elegido, el de los guerreros. Entonces, pues sigo con eso, o sea, me hace feliz, ¿no? ¿Y cuál es tu perspectiva acerca referente a la vida? La vida vale la pena, simplemente. Creo que vale la pena vivirla y con todas las emociones, ¿no? Y seguir construyéndose a diario. Yo antes pensaba, decía, wow, los escritores han de ser seres así, casi intocables, ¿no? Y muchas veces los vemos así. No, somos seres humanos, que nos duele la ausencia, que lidiamos con el tráfico, que vamos al súper, que cambiamos pañales. O sea, por Dios, somos personas. Simplemente tomamos un camino distinto a la cotidianidad, ¿no? Pero es exactamente, es un oficio tan noble y tan digno como el carpintero. El carpintero se forja echando a perder tablas de madera y uno se forja echando a perder letras y papel. Entonces yo lo veo por ese lado, ¿no? Todos somos humanos y sobre eso creo que vale la pena vivirlo, aún con los errores, las ausencias y todo lo demás, ¿no? Vale la pena seguir adelante, sí, por supuesto. O sea que el hecho de, por ejemplo, si tienes una liga o si tienes algún problema o si, por ejemplo, no sé, tienes alguna discusión o algo así, lo ves así como de, bueno, al final del día vale la pena contar
ejemplo, en cuestiones de discusiones con la gente, en el momento la sufro mucho. Y en el momento no me gustaría estar ahí. Pero si algo sí te puedo dejar, y eso es el pequeño legado que les quiero compartir y dejar esta noche, es esto también pasará. Y la vida me ha demostrado muchas veces que las cosas buenas, las cosas malas y también las buenas pasan. Entonces, si yo me sigo aferrando a esa idea, sé que un día oscuro va a terminar y mañana puede ser distinto. Entonces, la vida, la experiencia me ha demostrado eso, y sobre eso digo, bueno, si ya pasé la ausencia de mi papá, si ya pasé el alcoholismo, si ya pasé un matrimonio tronado, si ya pasé esto y otras tantas cosas, y hay cosas buenas en el Inter, pues seguramente habrá cosas buenas ahí adelante. Entonces vamos a seguirle, aunque hoy no tenga ganas de pararme, aunque hoy me duele el corazón, aunque le haya hecho mal a alguien, mañana tal vez pueda ser diferente, y eso es lo que me ayuda a levantarme día con día. Entonces, pues creo que la vida al final de cuentas será una aventura. El Padrino, que por ahí tiene ese libro, El Padrino de la Mafia, escrito por Mario Puzo, él por ahí cuando está en sus últimos momentos dice, qué bella es la vida. Y yo quisiera al momento de cerrar mis ojos hacia la eternidad poder pensar eso, qué bella es la vida, a pesar de todo. Gracias, que tengan buena noche. Nada más quisiera hacer un comentario extra. Nosotros, con el tema de los libros y la librería, nosotros estamos convencidos, creemos que el arte en general, las artes todas, ayudan al hombre, al ser humano, a vivir la vida más plenamente. Y esa convicción la encuentro con Luis Fernando, porque en general hemos notado que la gran mayoría de los mexicanos, cerca del 95-97% de los mexicanos, no se acercan a las artes en general y a los libros en particular. No se acercan a los libros porque creen que eso de los libros, eso de las artes o del arte, es para los demás, para cierta élite. A veces he notado como que la gente en general no se acerca a los libros porque creen que no les corresponde, no les pertenece. Por eso tenemos en México, me atrevo a concluir, que por eso tenemos en México pocos lectores, que en México hay pocos lectores por eso, porque creen que los libros y las artes en general no les corresponden, no les pertenecen, no es para ellos. Sí es para ellos otras cosas. Es decir, creen que el artista, como ahorita lo que está planteándose aquí, creen que las artes y los artistas son para otros. Es decir, casi como si dijéramos el arte y los artistas viven en otro mundo, al cual nosotros, como terrícolas o terrestres, no podemos acceder, como si ese tipo de mundo no tuviéramos contacto con él. Y no es así. O sea, nosotros podemos leer a quien quieran, a Rulfo o a Cervantes, o a quien quieran, a quien sea, al autor que sea, y seguir viviendo la vida como si nada. ¿Por qué? Porque la vida es eso. O sea, la vida es esta cotidianidad de subirse al pecero, de subirse al metro, de ir a comer, etc. Porque la vida es así, es eso. Pero nosotros a veces he notado que hay quienes dicen, no, es que eso es para otros. Disfrutar de las artes es para otros. Entonces casi no entramos a las librerías, casi no entra la gran mayoría a los museos, a los jardines, a la música. No, la música es para otros. Y luego dicen, y la buena música y el arte, lo ponen con mayúsculas, no, eso es para otros. Pues no, en verdad que no. O sea, nosotros tenemos la capacidad para entrar a cualquier obra literaria, a cualquier museo, a cualquier arte, y vamos a entenderle como le entienden algunos otros más. Nada más que nos lo impedimos porque tenemos esas ideas que se nos han quedado desde hace muchísimos años.
Entonces, entrar a los libros y entrar a las artes es muy fácil y muy sencillo, pero no nos atrevemos y hay que quitarnos esas especies de taras que tenemos. Eso es todo un trabajo, pero tenemos que hacerlo. Muchas gracias. De parte de la librería les damos muchas gracias por su atención, y pues por acá los estamos esperando para lo que sigue, porque también tenemos muchos eventos programados y queremos que nos acompañen. El próximo, el del 26. El 26 del mes, es decir, dentro de 8 días, aquí nos va a acompañar Eve Gil, que es ella es ensayista, es escritora también, y va a venir a dar una conferencia que se llama ¿cómo? Mujeres invisibilizadas. Mujeres invisibilizadas Del boom latinoamericano. Entonces también va a estar muy interesante para que nos acompañen. Cordialmente invitados. A todos los invitamos para que estemos aquí A las 5. a las 5 de la tarde del próximo 26 de agosto Sábado. 2023, el sábado. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias.